Ahora, esos efectos, esos algoritmos están preprogramados, hay algún elemento de azar que funciona allí. ¿Cómo en ese caso en particular funcionan esos pedales? Bueno, los pedales hay una variedad enorme. Por supuesto, existe lo que se llama preset, que Ajá. es, tienen sus nombres más o menos divertidos, ¿no? Demon, Call, Birds, Crystal Birds, etcétera. Son nombres así muy vinculados a la música popular y muchos de ellos están ya Reformateado. diseñados, preformateados para que hagan tal o cual cosa, ¿no? Generalmente es indescriptible, porque yo qué puedo decir qué es esto, ¿no? En qué altera. Es como hablar de un sabor o de un olor, es muy complicado. Lo mejor es oírlo siempre, ¿no? Y encontrar algo que uno dice, bueno, me gusta. Y después hay otra manera de encararlo, que es decir, yo quiero buscar un sonido que tenga esta característica, que se extienda en el tiempo, cuyo volumen no solamente no disminuya, sino que aumente y que lo que sea. Entonces tengo que ponerme a investigar con qué parámetros puedo conseguir esto, ¿no? Y esto hay manera de hacerlo, no es un tema imposible. De hecho, los que han hecho estos presets, que son los técnicos y muchos músicos que trabajan en estas compañías, se han dedicado a eso, ¿no? Han pensado, quiero que esto sea una cosa que distorsione el sonido, quiero que esto haga que el sonido se doble en profundidad, ¿no? O que tenga un efecto temporal mucho más largo, ¿no? La famosa reverb, ¿no? Que es lo que le da profundidad al sonido, ¿no? Por ejemplo. O sea que ya en tu caso específico, y tú trabajas mucho eso, ese Sí. tema digamos, del procesamiento digital y electrónico del sonido, ya la flauta pasa a ser otra cosa. O sea, la Claro, flauta claro, adquiere otra dimensión como instrumento. claro, efectivamente. O sea, estos efectos en general están asociados, se inventaron casi todos ellos para la guitarra. Y Claro. entre otras cosas, por eso son pedales, ¿no? Porque el guitarrista tiene ambas manos ocupadas. En mi caso también se repite lo mismo. Yo tengo ambas manos en el instrumento y Claro. no puedo manipular estos elementos, ¿no? Entonces se inventaron para la guitarra. Pero eso no quiere decir nada. O sea, estos son simples, se pueden utilizar también en la voz. Si yo... Hola. Imagínate, claro. Y su efecto va a afectar el sonido de maneras diferentes en cada uno de las Ahora, cosas que ahora, aparecen a eso través de en ella. el caso de la voz, en el caso de la flauta, incluso en el caso de la guitarra eléctrica, por lo menos de la guitarra Sí, eléctrica más tradicional, no estoy hablando de la guitarra sí, que pasa por un MIDI, bueno, no voy a entrar en sí, esas cosas técnicas. Todo eso tiene un origen analógico, ¿verdad? Y es un sonido, o sea, yo podría, prestando la atención, incluso si tú procesas el sonido, yo podría reconocer que el origen es la flauta. Ahora, en el caso de la música que es puramente electrónica y con los instrumentos digitales, hay algo nuevo que no existía, digamos, antes de la invención de estas tecnologías, que es la síntesis del sonido prácticamente desde cero a partir de unos parámetros. Explícanos cómo funciona eso. efectivamente. Bueno, el sintetizador sabemos que no es un invento reciente, pero la revolución que implica el uso del sintetizador sí lo es de alguna manera. O sea, estuvo muy vinculado a todas las músicas, a muchas músicas experimentales en los 70, por ejemplo. De hecho, por ejemplo, si pensamos en Bach, es un compositor popularmente conocido gracias a quien ahora se llama Wendy Carlos, que en su momento era Walter Carlos, que hizo unos 3 4 discos Ujú. con música clásica hecha en los sintetizadores diseñados e inventados por Robert Moog Ujú. principalmente. Creo que utilizó un ARP en algún punto, pero bueno, estos sistemas eran no arcaicos, pero eran sus primeras versiones, ¿no? En las cuales cierto control de ciertos parámetros suponía un estudio bastante profundo, ¿no? Había que controlar estos elementos de una manera, había que estudiarlo bastante, ¿no? Hoy se ha normalizado mucho más el uso porque se ha facilitado a través de la tecnología. Estos eran instrumentos analógicos, ¿no?
O sea, la síntesis de esos sonidos eran por sumatorias y eran procesos no discretos. Hoy, gracias a la tecnología digital, que al final son ceros y unos, se han hecho interfaces mucho más sencillas de, de interacción con el usuario. Se han diseñado cosas mucho más sencillitas para que justamente puedan hacer este tipo de divertimentos y puedan llamarse músico aquel que no ha estudiado absolutamente nada, ¿no? No sé si es el conocimiento popular o no, pero una carrera musical implica mucho tiempo de estudio y dedicación para poder tener un dominio aceptable de un instrumento. Es algo realmente muy complejo porque el tejido neuronal no existe previamente, hay que desarrollarlo. Porque nadie mueve los dedos en un violín en su orgánicamente de una manera normal. Es Sí, bueno, aunque específico hay para la teoría. genios, pero esos son excepciones. Pero eso son excepciones. Pero apretar un botón, o sea, presionar una cosa con un dedo es algo muy sencillo. Y si yo presiono, voy a hacer aquí una micro demostración, Ok. yo presiono con un dedo algo, por ejemplo, no sé si se oye aquí en... Ajá. Ahora, lo que acabas de hacer, que me imagino que está improvisado, es algo que para mí, y seguramente los oyentes, nos crea una cierta idea de atmósfera, más que todo, ¿no? O sea, si pienso en lo que hablábamos antes de las emociones digamos, cómo los afectos intervienen aquí, pienso sobre todo en un tipo de atmósfera que culturalmente, en eso sí estamos condicionados, nos lleva a dos tipos digamos, de situaciones. Una que Sí, podría ser una película de horror u otra una película de exploración espacial, ¿no? O de ciencia ficción. efectivamente, Pero efectivamente. claro, en eso sí estamos muy condicionados. Ahora, esos sonidos obviamente son inconcebibles en un instrumento acústico. O sea, allí estamos hablando de realmente innovación en ese sentido, ¿no? A pesar de Eso no que, hay ninguna duda. claro, y ahí tú has utilizado básicamente que sintetizadores digitales, hay algo de analógico. Hay una mezcla, hay alguno que es analógico, por ejemplo, este de aquí es un sintetizador de un ruso que es puramente analógico, trabaja por medio de cortocircuitos que se generan con... Y después hay otros que son digitales, Ajá. como este que está sonando, que suena muy de película de ciencia ficción. Ok, Pero muy claro, interesante. es muy poco discernible si es digital o analógico. Eso tiene que ver más que todo con la interacción que uno tiene con el Claro, pero hay aparato gente que y tiene el oído suficientemente afinado, yo creo que para reconocer a un Moog, un mini Moog analógico de un sintetizador digital, probablemente. algún modelo es factible, pero no lo creo. De No, no es hecho, tan fácil reconocerlo. Ahora, no. No. antes de cerrar, quisiera hacerte una pregunta que es un poco especulativa, pero que nos Sí. lleva a otro tema y que está asociado también con la tecnología, que es el siguiente. ¿Tú crees que en un futuro cercano dejemos de oír música
y la música vaya directamente a nuestro sistema nervioso? Eh, yo creo que ese futuro no es lejano realmente. O sea, habrá quien siga oyendo música, pues yo sigo oyendo música como cuando era pequeño, sigo oyendo a orquestas, etcétera, y, y sí ya está casi metida dentro de nuestro sistema nervioso de una manera, si se quiere, todavía externalizada, que es el teléfono celular, el móvil, pero cuando hay el famoso neural link, que probablemente que en cuanto sea barato, un ejército de idiotas que conforman una gran parte de la población saldrán inmediatamente a ponérselo y claro, podrán elegir lo que sea, la distribuidora que sea, Spotify o la que sea, para poder tener el gran placer de escuchar las cosas que escuchan, ¿no? O sea que Pero yo ya creo que ni sí. siquiera hablaríamos de escuchar en el sentido propio del término. Claro, claro, porque Escuchar. quedaría, no sé si queda eliminada la membrana timpánica totalmente, porque creo que no hay manera de escuchar si no es a través del tímpano. Al menos un físico me dijo que el sonido como tal no existe, que son moléculas en movimiento que al interactuar con el tímpano producen Producen. lo que nosotros traducimos como sonido, ¿no? Pero tal vez sea factible una estimulación directa de aquella parte del cerebro que está asociada, no sé cómo, eso sí que no, es una Claro, claro, respuesta que se me pues escapa. podríamos, porque ya el hecho de escuchar, como tú decías, a partir del teléfono, Mm, de este aparatito y a través de auriculares, etcétera, mm, ha tenido una consecuencia que es la extrema individualización de la experiencia musical. O sea, si nos vamos atrás en el tiempo, ujú. no había manera de concebir la experiencia musical, no en su expresión pública, como una experiencia individual. Era Ah, siempre no, una no, experiencia colectiva, en la claro, iglesia, en el teatro, en la corte del rey, donde fuera. efectivamente, Eh, sí, sí. y hoy nos vamos moviendo, gracias a la tecnología, a una experiencia cada vez más individual y aislada del otro. Sí, sí, sí. Sí, como bueno, yo creo que es una tendencia general en todo, ¿no? El aislamiento en grandes números, ¿no? O sea, la fragmentación de cualquier actividad social en un número, hay un número enorme de personas, nunca ha sido tanta cantidad de gente junta incluso, pero que están completamente separados, ¿no? Si no hay más que ver una reunión de adolescentes. Están todos juntos, puede haber 500 o muchos más, y están cada uno encerrados en su pequeño mundo del teléfono celular con sus Auriculares. iPods y sus cosas, ¿no? Por supuesto, Claro. no hay ninguna duda. Ahora, no quiero terminar con una nota tan pesimista sobre el futuro, porque creo que la música representa un gran disfrute. O sea, la Sí, música es una gran experiencia. ah, Escucharla, interpretarla, estudiarla en el sentido de comprender su historia, su mm, origen, su forma, todo eso resulta muy, muy placentero. Y quiero terminar en una nota más positiva, digamos. Yo sé que tú tienes gustos muy especiales que has ido cultivando además como profesional de la música. ¿Qué recomendarías en ese sentido? ¿Qué deberíamos escuchar? Eh, Hoy leí algo, solamente quiero decir esto porque me llamó sí. mucho la atención. Alguien dijo por ahí en X, en Twitter, que cuál sería el libro que habría que leer obligatoriamente en la escuela. Y alguien le respondió que en la escuela no habría que obligar a nadie a leer ningún libro, que no debería haber ningún libro obligatorio. Efectivamente. Yo no estoy tan seguro de eso y me parece que se puede aplicar también a la música. Si tú tuvieras que recomendarle a alguien, hay cosas que hay que escuchar porque son realmente sublimes, muy especiales. ¿Cuál sería? Mm. Bueno, en mi caso, y creo que un caso bastante generalizado entre todos los músicos, todos hablaríamos de Bach, porque es un, es como una especie de monumento gigantesco, único, que no se ha vuelto a repetir y
probablemente no se repita jamás, ¿no? Porque es un punto de perfección, realmente algo es increíble, ¿no? Pero claro, eso no se encierra dentro de un solo periodo musical y es un poco difícil decir que con esto sea suficiente. Yo creo que a los que quieran escuchar música, así como a los que quieran leer, yo les recomiendo que lean Borges, que les abre puertas a otros, porque él es un gran lector. Hay un gran escritor sobre música que fue el filósofo Steiner, Georg Steiner, que murió hace relativamente poco, es un francés, y él es un polímata, pero que tiene un conocimiento sobre la música realmente pasmoso. Y habla sobre muchas obras, puede digerir cierto tipo de, o presentar cierto tipo de conocimiento sobre la música de una manera que no es profesional de la música. Entonces se hace puede llegar accesible. a un número más grande de oyentes esto, ¿no? Yo creo que es un buen estímulo para... hay una colección que se llama Escritos sobre Música de Ujú. Steiner, que está Ok. publicada por Grano de Sal, Sí, es muy que es bueno, muy bueno. muy interesante. Sí. Bueno, yo creo que ha sido una conversación muy interesante y además de una conversación con los ejemplos musicales que compartió con nosotros, con los ejemplos sonoros, con toda esa tecnología que él tiene allí de sintetizadores, creo que ha enriquecido mucho este intercambio y te quiero agradecer muchísimo por habernos dado este tiempo y haber compartido con todos nosotros tu conocimiento y tu experiencia en el campo musical. Así que muchas Gracias a gracias. ti, Isaac. Muchas gracias por haberme invitado. Hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima. Adiós.